En este video les voy a hablar de un tema muy interesante, un tema sumamente sensible y relevante para la comunidad sorda y para todas las personas que tienen vinculación con ella, que es el tema del síndrome de privación lingüística y sordera. Ya desde hace mucho tiempo sabemos que cuando los niños nacidos sordos no tienen acceso al lenguaje de manera natural, es decir, cuando no tienen contacto temprano con una lengua de señas, pues esto tiene consecuencias sumamente graves para su desarrollo cognitivo, su desarrollo social, su desarrollo lingüístico, por supuesto. Como síndrome de privación lingüística o privación del lenguaje, se conocen las consecuencias psicológicas, las consecuencias de conducta sociales que tiene una persona que durante los primeros años de vida no tuvo un acceso pleno al lenguaje que se utilizaba en su entorno y por tanto no desarrolló la competencia natural del lenguaje. Esto haciendo completa abstracción del hecho de que se trate de acceso a una lengua hablada o a una lengua señada. Es decir, estamos hablando del mismo fenómeno. Lo más importante es el hecho de que el niño en sus primeros años tenga o no acceso pleno a los datos lingüísticos de su entorno. En el caso de los niños oyentes, el síndrome de privación del lenguaje es un fenómeno poco frecuente. Si bien ha ocurrido, si bien ocurre lamentablemente en diferentes momentos, en diferentes lugares, y es el caso de los llamados niños lobo o niños feraces, que en diferentes puntos de la historia han sido encontrados en una situación de abandono completa, de aislamiento social. Estos niños fueron o han sido objeto de diferentes estudios por parte de psicólogos, por parte de lingüistas, y han determinado que justamente en virtud de esa falta de contacto temprano con el lenguaje y con todo lo que implica adquirir el lenguaje, que es el contacto con su entorno social, estos niños sufrían de una serie de carencias, de una serie de, podemos decirlo, discapacidades o de limitaciones cognitivas de comunicación que a pesar de que luego adquirieran a través del contacto con su entorno una lengua, pues no fueron capaces de superarlas. Pero como les digo, el caso de los niños oyentes que son privados del lenguaje, que son privados de contacto social por alguna razón, son relativamente escasos, son estadísticamente una excepcionalidad. Lamentablemente, en el caso de los niños sordos, estos no son casos excepcionales, sino más bien podríamos decir que se trata de la norma. ¿Y eso por qué? Porque sabemos por diferentes trabajos estadísticos que más del 90% de todos los niños nacidos sordos vienen al mundo en el seno de familias oyentes, de familias que no tienen contacto, conocimiento de la comunidad sorda o de una lengua de señas. Es decir, que estos niños están en gravísimo riesgo, en su gran mayoría, de sufrir del síndrome de privación lingüística, ya que durante los primeros años de vida es muy probable que no tengan acceso al lenguaje. ¿Cuál es la razón clínica? ¿Cuál es la razón biológica de este síndrome, del desarrollo de este síndrome de privación del lenguaje? En otro video de esta serie les hablaba yo del período crítico del lenguaje. La lengua que se adquiere durante este período crítico, es decir, hasta aproximadamente los 7 años de vida, se llama la primera lengua y es esencial para desarrollar una serie de capacidades cognitivas que nos van a permitir actuar y pensar y vivir comunicándonos en la sociedad que nos toca en suerte. Si por alguna razón los datos lingüísticos no llegan al cerebro en el periodo crítico, sino que es algo que ocurre una vez superado este periodo, entonces las consecuencias que quedan a partir de esta adquisición tardía es lo que nosotros llamamos la privación lingüística o privación del lenguaje. Si nosotros pensamos que por lo general los niños, o sea, en esa gran mayoría de niños sordos, 90 o más por ciento, de acuerdo con los casos, vienen al mundo en familias oyentes. Digamos que durante los primeros meses de vida, los padres oyentes que no tienen una particular sensibilidad, una particular disposición o una expectativa de que el niño tenga algún problema auditivo, pues muy probablemente no van a notar la sordera. Más adelante, en el caso de la mayor parte de familias, sobre todo de los países donde el sistema de salud no tiene un protocolo, por ejemplo, para detectar sordera precozmente, pues lo más probable es que los padres no se den cuenta de que el niño tiene esta limitación hasta que llega a la edad en que esperarían que hable, es decir, año y medio, 2
años de edad. En ese momento se dan cuenta de que existe un retraso en el desarrollo del lenguaje y acuden al médico. Y este es el momento en el cual suele detectarse en muchísimos casos la pérdida auditiva. Luego viene un periodo de luto, un periodo en el cual la familia se encuentra en absoluta indisposición debido a la tristeza que implica la situación de discapacidad auditiva. Viene un venir, un ir con el caso de los médicos que les recomiendan una cosa o les recomiendan otra, y así pasan varios meses después del diagnóstico. Muy probablemente envíen al niño a un kinder, a una guardería o, de acuerdo con la edad, a una escuela inclusiva donde van a tratar de estimularlo, lo van a mandar a terapia de lenguaje, etcétera. Lo más posible es que este niño pase, estamos hablando de años, todo el periodo crítico en este proceso de estar buscando soluciones, y luego cuando el niño muy probablemente, digamos, llegada a la pubertad, fracasa en la escuela inclusiva, entonces es enviado por los padres, por sugerencia de maestros, por ejemplo, a una escuela de sordos, donde por primera vez tiene contacto con una lengua de señas, es decir, contacto con datos que le pueden llegar al cerebro sin limitaciones. Ahora bien, es demasiado tarde ya. Es decir, ya ha pasado el periodo crítico, va el niño luego de esta fase, en el momento en el que empieza a adquirir el lenguaje, es muy probable que aprenda bastante fluidamente incluso la lengua de señas. Sin embargo, van a quedar allí secuelas que vamos luego a poder detectar de diferentes maneras, y estas secuelas son justamente lo que se llama el síndrome de privación lingüística o de lenguaje. Les acabo de decir que muchas veces el niño, ya luego de la pubertad, por ejemplo, es capaz de, en contacto pleno con una lengua de señas, de llegar incluso a señalar fluidamente. Es muy probable que lo haga. Sin embargo, esto pareciera ser contradictorio con el hecho de la privación lingüística. Es decir, ¿cómo la privación lingüística si luego domina una lengua fluidamente? Voy a explicar esta contradicción utilizando un segundo concepto que es esencial para comprender el síndrome de privación lingüística, que es el concepto de teoría de la mente. La teoría de la mente consiste en una competencia cognitiva, en una capacidad de nuestra psique de crear espacios mentales en los cuales nosotros podamos ponernos en lugar de los otros y podamos imaginarnos lo que los demás piensan de nosotros, lo que los demás consideran de nosotros, cómo nos ven los otros. Y ese ponernos en el lugar del otro, esa capacidad de percibir cómo somos vistos en el entorno, es esencial para que nosotros podamos interactuar socialmente, para que nosotros desarrollemos una relación empática con los demás. Es esencial para que nosotros tengamos interacciones sociales complejas, es decir, que la teoría de la mente es la garantía de que nosotros vamos a tener una interacción social sana, una interacción social que pudiéramos calificar como plena. Para que esta interacción se dé es necesario no solamente que haya lenguaje alrededor, y es por eso que no necesariamente el dominar una lengua o el dominar la gramática de una lengua o el utilizar una lengua fluidamente implica necesariamente el tener una teoría de la mente desarrollada. ¿Por qué razón? Porque la adquisición del lenguaje, si bien es una condición indispensable para el desarrollo de la teoría de la mente, no es sin embargo una condición suficiente. ¿Qué es necesario para que se cumpla el desarrollo de la teoría de la mente? Es necesario que el niño interactúe plenamente con su entorno, es decir, que sea considerado por los adultos, por los demás niños de su entorno, como uno más del circuito, como uno más del grupo, y que sea incluido, que se le pregunte, que se le dé la oportunidad de participar, que se le dé la oportunidad de ser uno más en la dinámica colectiva. Y esto, de acuerdo con diferentes estudios, tiene que ver con dos actividades sociales. Una de ellas son los cuentos, es la narrativa, es el ser capaz de percibir, el tener suficiente acceso a los relatos, bien sea de otros niños o de los adultos, que construyen el universo de sentido del colectivo en el cual el niño se encuentra. Es decir, la capacidad de escuchar relatos y de tener la oportunidad de crear sus propios relatos es esencial en este sentido. Y otro elemento que es fundamental en el desarrollo de la teoría de la mente es el juego. Es el juego utilizando lenguaje, es decir, juegos en los cuales el niño
con otros niños, asuma roles, le sea dada la oportunidad de cambiar, de verse en roles que se intercambian con los demás y pueda recrearse a sí mismo a través del juego, es decir, el juego con muñecos, juegos sociales en los cuales el niño con palabras interactúa y se manifiesta, crea situaciones mentales en las cuales es capaz de intercambiar con los otros y de verse a sí mismo en diferentes contextos y situaciones. La teoría de la mente tiene también, así como la adquisición del lenguaje tiene un periodo crítico, también se habla de un periodo crítico para la teoría de la mente, y este periodo crítico es incluso mucho más breve o relativamente más breve que el del lenguaje. Algunos psicólogos se inclinan por pensar que ya a los 6 años, a los 5 años de edad, ya esta ventana se ha cerrado. Ahora bien, ¿qué pasa si la teoría de la mente no se desarrolla por falta de datos lingüísticos o por falta de oportunidades de interacción? Pues hay diferentes tipos de problemas. Uno de estos problemas es la dificultad en interacciones sociales complejas que tiene la persona que sufre este síndrome de comprender dobles sentidos, de comprender la ironía, el sarcasmo, de ponerse en lugar de los otros y de descifrar que alguien está mintiendo o que está jugando, etc. Otra marca fundamental del síndrome se trata de la incapacidad o la limitación para comprender o para realizar abstracciones. Y un tercer elemento que se debería mencionar aquí son todos los riesgos vinculados con la salud mental. Es decir, el no ser capaz de comprender la complejidad que implica la interacción social, el no ser capaz de ponerse en lugar de los otros, el no ser capaz de determinar cuando alguien está ironizando o cuando alguien está suponiendo, cuando se está presentando algo de manera hipotética, etcétera, pone a las personas en un estado profundo de ansiedad emocional. Estamos hablando de mayores tasas de ansiedad, de depresión, de problemas de conducta. Y aquí quiero mencionar algo muy relevante. Hace poco les dije que es posible que una persona después del periodo crítico, pasado el periodo crítico, adquiera plenamente una lengua e incluso se perciba en ella una fluidez en el uso de esta lengua, de la lengua de señas. Sin embargo, es muy interesante ver que esta persona, a pesar de haber adquirido plenamente la lengua de señas, es decir, de haber tenido una adquisición del lenguaje que pudiéramos considerar relativamente completa, sigue teniendo limitaciones cognitivas, sociales, etcétera, que son las que calificamos como el síndrome de privación lingüística. Yo he conversado con algunos colegas sordos en Alemania que me cuentan en su percepción directa, son personas que trabajan con sordos, no solamente son miembros de la comunidad sorda, sino que trabajan con personas sordas, bien sea como docentes, como trabajadores sociales, como asesores laborales, etcétera. Y me dicen que conocen casos de adultos sordos, ahora en este momento adultos jóvenes, que fueron implantados tempranamente, que desarrollaron el alemán bastante bien y en algún momento, luego de que empezaron a ser adolescentes o ya pasada la adolescencia, los primeros años de vida adulta, se dieron cuenta de que no eran oyentes, es decir, que a pesar de que tenían un implante coclear y podían interactuar eficientemente en alemán hablado, pues no se sentían a gusto en el grupo, no se sentían pertenecientes al grupo de la comunidad oyente y intentaron ingresar a la comunidad sorda. En algunos casos, esta inclusión en la comunidad sorda pues, fue exitosa, es decir, llegaron a las asociaciones, aprendieron lengua de señas, tienen contacto con otras personas sordas en grupos, etcétera. Sin embargo, muchas de estas personas adolecen de graves limitaciones afectivas. Es decir, a pesar de que puedan interactuar bien con la lengua de señas, al igual que actúan bien con el alemán, pues tienen muchos problemas para hacerse entender dentro de los grupos, en las dinámicas de grupo, tienen problemas para establecer pareja, tienen problemas afectivos para mantener una amistad, una relación de amistad relativamente libre de complicaciones, etcétera. Y me dicen estos colegas que ellos piensan que esto puede tener o que puede explicarse como una evidencia de síndrome de privación del lenguaje. Ahora, es muy interesante lo que les estoy comentando porque tienen un síndrome de privación del lenguaje si adquirieron tempranamente el alemán hablado, por lo que les comentaba yo hace algunos minutos, porque no se trata únicamente de el percibir
las estructuras lingüísticas. Se trata en mucho también de poder intercambiar de manera intensiva en grupos, de ser incluido en todas las situaciones en las que su entorno interactúa, de que los padres conversen con ellos y que ellos puedan tener también conversaciones con los padres, que puedan jugar con otros niños. Y sabemos que estos son fenómenos, que estos son actividades para las cuales los niños con un implante coclear tienen ciertas limitaciones, porque, por ejemplo, una de ellas muy clara es la dificultad para interactuar en grupos en lengua hablada. Una de las pruebas clínicas más eficientes que se ha desarrollado para determinar si una persona está alcanzada, está afectada por el síndrome de privación del lenguaje es la llamada prueba de Sally-EN. En los comentarios les hago el enlace a un video muy interesante que les explica muy sucinta y claramente en qué consiste esta prueba, que básicamente se trata de una situación en la que dos niñas tienen dos cajas diferentes frente a ellas, una de ellas mete su pelota en una de las cajas y se va, y la niña que queda en el lugar sabe dónde está la pelota. Cuando la otra se ha ido, la niña que se queda allí agarra la pelota y la mete en la otra caja. Cuando la primera se acerca, la niña que se quedó es capaz de representarse dónde va a buscar la otra niña la pelota. Ella sabe que la otra niña va a buscar la pelota en la caja falsa porque ella misma la cambió de lugar. Esto, por muy sencillo que parezca, es una prueba que es difícil de realizar por personas que tienen el síndrome de privación lingüística, porque la teoría de la mente limitada no les permite hacer esa representación de esa abstracción en la cual la búsqueda de la pelota en la caja falsa es predecida o es representada mentalmente por la niña que se quedó en el lugar. Para la comunidad sorda adulta que está en permanente contacto con otras personas sordas que en virtud de ese aislamiento en los primeros años de vida no tuvieron contacto previo con una lengua de señas, son absolutos defensores o absolutos adalides de la idea de que este problema tan grave que afecta a muchísimas personas, no sabemos cuántas, pero sabemos que son muchas, tiene una solución, y la solución es muy sencilla, es poner a los niños en contacto temprano con una lengua de señas, incluso si los niños están implantados. Sabemos por diferentes estudios que únicamente el contacto con la lengua, con los datos lingüísticos, el caso de los niños implantados eficiente o exitosamente es así, tienen acceso a los datos lingüísticos, pero tienen sumas limitaciones en su interacción social. Hay estudios que demuestran que los niños implantados que utilizan la lengua de señas pueden incluso de manera más rápida, más eficiente que niños implantados que no tienen contacto con la lengua de señas, aprender a desarrollar la propia lengua hablada. Y hay también estudios que han demostrado que niños implantados con desarrollo de lenguaje considerado exitoso tienen, sin embargo, mayores deficiencias o un desarrollo en la teoría de la mente más limitado que el de pares sordos que tienen contacto con una lengua de señas. Pues vemos así que el síndrome de privación lingüística, privación del lenguaje, es realmente una tragedia que se puede evitar. Pues si has llegado hasta aquí, te agradezco muchísimo el haber observado todo el video. Te pido que me hagas saberlo marcando me gusta y suscribirte al canal si no lo has hecho todavía.